La hija de 8 años de la humilde limpiadora contestó una llamada en árabe de un inversor de 866 millones, dejando al magnate en shock absoluto. Lo que él hizo después te romperá el corazón. Antes de sumergirnos, si esta historia te llega en el momento justo, déjanos saber con un simple comentario. Por favor, dale me gusta y suscríbete si deseas más relatos que te toquen el alma. La luz del mediodía se filtraba oblicua por las ventanas del ático en la Torre García, mientras María López se enjugaba el sudor de la frente. 6 horas en su turno, sus manos enrojecidas y agrietadas por los productos industriales de limpieza. A sus 42 años, su cuerpo protestaba más cada año, pero no podía permitirse frenar, solo con las tutorías de Ana para pagar. «Señorita López, ¿dónde están esos archivos que le pedí?» María se estremeció ante el tono cortante del señor García. El millonario broker de inversiones estaba parado en el marco de la puerta de su oficina. Su traje italiano a medida valía más que su salario anual. «Señor, soy la señora de la limpieza». Su asistente salió a tomar café. Roberto García la miró como si la viera por primera vez. «Muy bien, pues cuando regrese, dígale que necesito el portafolio alfase de inmediato». María asintió y volvió a fregar los suelos de mármol. Las oficinas del ático de García International brillaban con opulencia. Candelabros de cristal, obras de arte enmarcadas en oro y ventanas de piso a techo con vista a Madrid. Era otro mundo comparado con su pequeño apartamento de 2 habitaciones en Vallecas, donde ella y Ana sobrevivían con sus múltiples trabajos de limpieza. El ascensor sonó y el corazón de María dio un salto. Apareció Ana aferrando su mochila gastada. «Mamá, la escuela salió temprano. Se rompió una tubería de agua». La niña de 8 años corrió hacia ella, sus coletas oscuras rebotando. «Ana S.H.», susurró María, mirando nerviosa hacia la oficina de García. «¿Sabes que no deberías venir aquí? Pero la señora Ruiz me dejó. Dijo que iba de paso», suspiró María. Su vecina tenía buenas intenciones, pero una queja de García y María podría perder el trabajo. «Quédate callada y siéntate en la sala de descanso hasta que termine». «Está bien». Ana asintió solemnemente, pero sus grandes ojos marrones ya exploraban la lujosa oficina. María volvió a su trabajo fregando más rápido. Solo faltaban 30 minutos y podrían irse. Entonces sonó el teléfono, no la línea regular, sino el teléfono rojo especial en el escritorio de García. La línea privada para sus clientes más importantes. «¿Dónde está todo el mundo?», gritó García desde la sala de conferencias. María miró la recepción vacía. La asistente de García aún estaba fuera, y sus socios se habían ido a almorzar. El teléfono siguió sonando insistentemente. «Ana, no toques nada», advirtió María, apresurándose a contarle a García sobre la llamada. Pero antes de que pudiera llegar a la sala de conferencias, Ana había levantado el teléfono rojo. «García International, ¿en qué puedo ayudarle?», dijo la niña con un español profesional y perfecto. María se congeló de horror. Esa línea estaba reservada para clientes millonarios e inversores reales. García la despediría al instante. Entonces pasó algo extraordinario. La expresión de Ana cambió y comenzó a hablar árabe fluido. «Namsal arsala malikum kifaaluka». Ana continuó asintiendo con confianza, como si hubiera estado haciendo negocios internacionales toda su vida. María quedó paralizada cuando Roberto García salió de la sala de conferencias. Su rostro se torció de shock y furia al ver a una niña en su línea privada. Él se lanzó hacia Ana, pero se detuvo abruptamente cuando la escuchó hablar. Ana cambió sin esfuerzo al español. «El señor García no está disponible en este momento, pero estaré encantada de tomar su información». Tomó un bloc de notas y empezó a escribir. Luego volvió al árabe. La expresión de García pasó de la ira al asombro. Se volvió hacia María con la boca abierta pero sin palabras. Después de varios minutos, Ana dijo: «Shukran Yasilan. Señor Larsi, el señor García le devolverá la llamada personalmente en el transcurso de la hora». Masalama colgó el teléfono y sonrió radiante. «Mamá, ese fue el señor Khalid Al-Fari de Arabia Saudita. Dice que el trato está listo y los 876 millones se transferirán una vez que García le llame con los códigos finales de aprobación.
El color se desvaneció del rostro de García mientras miraba fijamente a la niña de 8 años con sus jeans gastados y camiseta de unicornio. ¿Cómo? Comenzó con voz apenas un susurro. ¿Cómo sabe ella árabe? Antes de que María pudiera responder, Ana contestó, «Mamá me enseñó. Ahora sé 7 idiomas. Árabe, español, francés, mandarín, ruso, portugués y por supuesto inglés». Ella brillaba de orgullo, inconsciente de la bomba que acababa de soltar. La mirada de García se dirigió hacia María, viéndola por primera vez no como una limpiadora, sino como algo totalmente diferente, algo que cambiaría sus vidas para siempre. «Tienes 5 minutos para explicar», dijo. Las manos de María temblaban mientras se sentaba frente a Roberto García en su oficina privada. Ana esperaba afuera con una tableta que García le había dado viendo dibujos animados con unos auriculares grandes. «Lo siento por lo del teléfono, señor García. Empacaré mis cosas», dijo María con la mirada baja. «Eso no es lo que pregunté», respondió García inclinándose hacia adelante. Su hija acaba de salvar un trato de 866 millones de euros con uno de los inversionistas más difíciles de Medio Oriente. Khalid Al-Fari ha estado indeciso por semanas. Mi traductor de árabe renunció esta mañana sin aviso y Al-Fari se niega a hablar español por principio. Hizo una pausa. Quiero saber cómo una niña de 8 años habla árabe comercial perfecto y aparentemente otros 6 idiomas. María exhaló lentamente. Había pasado años ocultando su pasado, protegiendo a Ana de las decepciones. «Yo era especialista en idiomas, señor García, antes de Ana». Hizo un gesto a su uniforme de limpieza. «Tengo una maestría en lingüística de la Universidad Complutense. Estaba trabajando en mi doctorado cuando quedé embarazada de Ana. Su padre era mi profesor. Cuando descubrió que estaba embarazada, lo negó todo. Fui expulsada del programa». La expresión de García permaneció impasible, pero sus ojos se entrecerraron levemente sin título, sin recomendaciones, y con un bebé en camino, tomé cualquier trabajo que pude encontrar, pero los idiomas eran mi vida, así que le enseñé a Ana desde que nació. Escuchaba español e inglés en casa, mandarín y francés de grabaciones mientras dormía. A los 4 años, era fluida en 4 idiomas. A los 6 idiomas. Agregamos árabe el año pasado. «Ah, y terminaste limpiando mi oficina», dijo García con tono plano. María levantó el mentón. «Trabajo en 4 empleos, señor García. Limpio su oficina por las mañanas. Doy tutorías a estudiantes de secundaria por las tardes. Traduzco documentos como freelance por las noches y limpia una clínica médica los fines de semana. Ana va a la escuela con beca, pero aún así apenas alcanzamos para la renta». García guardó silencio por un largo momento, estudiándola. «Está desperdiciando su talento, señorita López. Estoy sobreviviendo, señor García, y asegurándome de que mi hija tenga oportunidades que yo perdí». García se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana con las manos entrelazadas detrás de la espalda. El skyline de Madrid se extendía frente a él, un testimonio de riqueza y poder. «Mi traductor de árabe renunció porque me negué a pagarle 15.000 euros al año. Pensé que sus demandas eran irracionales». Se volvió hacia ella. «¿Cuál es tu tarifa por hora como limpiadora, señorita López?», respondió ella, confundida por el cambio. «Eso es aproximadamente 20.000 euros anuales, suponiendo que trabajes a tiempo completo», calculó en voz alta. «Para alguien con tus habilidades, eso es criminal». María se crispó. «No necesito tu lástima, señor García». «Lástima», rió sin humor. «Señorita López, soy un hombre de negocios. Reconozco los activos sin explotar cuando los veo. Usted y su hija acaban de demostrar un valor para mi empresa que supera con creces su compensación actual». Volvió a su escritorio y presionó un botón en su teléfono. «Janet, cancela mis citas de la tarde, prepara un contrato de trabajo y averigua dónde queda la oficina de admisiones de la Academia San Miguel». El pulso de María se aceleró. «¿Qué está haciendo?». «Haciéndole una oferta con efecto inmediato. Ya no eres mi señora de la limpieza. Te quiero como mi directora de comunicaciones multilingües. Salario inicial de 200.000 euros con beneficios y horario flexible para que puedas estar con Ana.
El mundo de María se tambaleó. Eso no es posible. Acabo de ver a tu hija de 8 años encantar a Khalid Al-Fari en su lengua nativa y salvar un trato de 866 millones. Ya nada parece imposible. Su mirada se intensificó. Pero hay una condición. Siempre la hay, dijo María con cautela. Ana necesita educación adecuada, no solo idiomas, sino todo. La Academia San Miguel es la mejor escuela privada de Madrid. Ellos nutrirán sus dones. Nosotros no podemos pagarlo. García International establecerá una beca para niños excepcionalmente dotados de entornos desfavorecidos. Su tono dejó claro que no era caridad, sino inversión. ¿Por qué?, preguntó María con creciente sospecha. ¿Por qué harías esto? La expresión de García se endureció ligeramente. Porque reconozco potencial, señorita López. Tu hija lo tiene, tú lo tienes. Y nunca desperdicio el potencial. Mientras María luchaba por asimilar lo que ocurría, la voz de Ana llegó desde la puerta. «Mamá, ¿puedo mostrarle algo al señor García?» Se volvieron para ver a Ana allí, sosteniendo un papel con caracteres complejos dibujados. «Escribí el mensaje del señor Al-Fari en árabe», dijo orgullosa caminando hacia el escritorio de García. Dijo que había algo importante que debería saber sobre el señor Sami. García tomó el papel arqueando las cejas al leerlo. «Esto cambia todo». «¿Cómo entendiste la terminología de negocios?» Ana se encogió de hombros. «Mamá me hace practicar con documentos reales de sus trabajos de traducción. Es como un juego». García miró de Ana a María y luego volvió a la nota. «La señora López, creo que tenemos mucho que discutir sobre su futuro y el de su hija». Los pasillos de la Academia San Miguel brillaban con mármol pulido y una atmósfera de vieja fortuna. Fotografías enmarcadas de antiguos alumnos famosos, senadores, CEOs y ganadores del Pulitzer adornaban las paredes de roble. Mientras María caminaba junto a la directora Vargas, se sentía dolorosamente fuera del lugar con su único traje de pantalón comprado de segunda mano para entrevistas de trabajo. «San Miguel rara vez acepta transferencias a mitad de año», dijo la directora con su acento nítido de Castilla. Pero la donación del señor García fue persuasiva. María hizo una mueca. Habían pasado 2 semanas desde el incidente de la llamada telefónica y todo había cambiado a una velocidad vertiginosa. Ahora tenía una oficina en García International con su nombre en la puerta: María López, directora de comunicaciones multilingües. «Las calificaciones de Ana son ciertamente impresionantes», continuó la directora Vargas. «Pero la excelencia académica es solo un aspecto de la educación en San Miguel. Nuestras familias típicamente tienen antecedentes establecidos. La implicación quedó en el aire entre ellas. Personas como usted no pertenecen aquí». Se detuvieron frente a un aula donde María pudo ver a Ana sentada en un pupitre con ropa de segunda mano que resaltaba entre los niños uniformados. «La hemos colocado en nuestro programa acelerado», dijo la directora Vargas. «Aunque sus habilidades lingüísticas son excepcionales, encontramos algunas preocupantes deficiencias en matemáticas y ciencias». María se crispó. «Ella está avanzada en ambas materias. ¿Me ayuda a equilibrar mi cuenta bancaria?» «Sí. Bueno, la aritmética práctica difiere de las matemáticas académicas y su ajuste social podría ser un desafío. Nuestros estudiantes provienen de orígenes similares. Pasan los veranos en Marbella, esquían en Sierra Nevada. Sus referencias y experiencias son compartidas». «Ana es adaptable», respondió María con tono más firme y brillante. «Ya veremos», dijo la directora con una sonrisa delgada. «El señor García ha arreglado su uniforme y materiales. Se los entregarán mañana. Hasta entonces haremos excepciones por su vestimenta actual». María se mordió la lengua. Esto era por el futuro de Ana. Podía soportar la condescendencia por eso. Más tarde esa tarde, María estaba sentada en su nueva oficina, luchando por concentrarse en traducir documentos de inversión. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de la escuela. «Ana, involucrada en un incidente. Por favor, venga inmediatamente». Con el corazón latiendo rápido, María corrió a San Miguel. Encontró a Ana sentada frente a la oficina de la directora, con lágrimas en las mejillas. «¿Qué pasó, mi hija?», preguntó María arrodillándose a su lado. «No hice nada malo, mamá», susurró Ana.
Lucía dijo que mis zapatos eran de la basura y todos se rieron. Luego, durante la clase de idiomas, cuando corregí la pronunciación en francés del señor Benoit, se enojó. María suspiró envolviendo un brazo alrededor de los hombros de su hija. Apareció la directora con expresión severa. Señora López, aunque apreciamos las habilidades lingüísticas de Ana, desafiar la autoridad de un maestro es inaceptable en San Miguel. ¿Mi hija dio información incorrecta?, preguntó María con calma. Ese no es el punto. Además, hubo una pelea con otra estudiante por pertenencias personales. Se refiere a cuando una niña se burló de mi hija por no usar zapatos de diseñador. La voz de María se mantuvo firme, aunque la ira hervía bajo la superficie. Los labios de la directora se estrecharon. Quizás San Miguel no sea el entorno adecuado para Ana. Después de todo, está expulsando a mi hija en su primer día. María se enderezó, su actitud profesional reapareciendo. Me pregunto qué pensaría el señor García, considerando su sustancial donación. El nombre hizo su efecto. La expresión de la directora cambió. Por supuesto que no. Solo necesitamos establecer expectativas de comportamiento adecuadas. Al salir de la oficina, el propio Roberto García estaba en el pasillo, su figura imponente atrayendo la atención de los estudiantes que pasaban. Recibí una llamada sobre un problema, dijo con la mirada entre María y Ana. Todo está bien, le aseguró rápidamente María. Demasiado rápido. García se agachó al nivel de Ana. ¿Qué pasó, joven dama? Ana dudó mirando a su madre en busca de permiso. Está bien, dile, asintió María. Algunos niños se burlaron de mis zapatos y ropa, dijo Ana suavemente, y al maestro de francés no le gustó que yo hable mejor francés que él. La expresión de García se oscureció momentáneamente. Luego se aclaró, se puso de pie y puso una mano en el hombro de Ana. La inteligencia a menudo intimida a la gente. Ana, ¿recuerdas eso? Se volvió hacia María. Tengo reuniones cerca de aquí toda la tarde. ¿Por qué no llevo a Ana a comprar sus útiles escolares ahora? Así te ahorro un viaje. Los instintos protectores de María se activaron. No, no es necesario, insisto. La sonrisa de García no llegó completamente a sus ojos. Ella necesitará todo de inmediato para encajar. Los útiles correctos, la ropa adecuada. Tengo cuenta en todas las tiendas apropiadas. Señor García, aprecio todo lo que ha hecho, pero es una inversión en el futuro de mi empresa, señora López. Su tono era agradable, pero firme. La educación de Ana nos beneficia a todos. Antes de que María pudiera protestar más, García añadió: estaremos de vuelta en la oficina a las 5. Puedes concentrarte en los contratos con Kit sin distracciones. Ana levantó la mirada hacia María con ojos esperanzados. Por favor, mamá, quiero encajar mañana. María aceptó a regañadientes, observando cómo García llevaba a su hija lejos. Algo en la manera en que puso su mano sobre el hombro de Ana, posesiva, triunfante, le produjo un escalofrío. Mientras desaparecían por el pasillo, María no podía quitarse la sensación de que estaba perdiendo el control de algo precioso, como si al ganar seguridad financiera estuviera entregando algo mucho más valioso. La sala de juntas de García International vibraba de tensión. Las ventanas de piso a techo mostraban una tormenta formándose sobre Madrid, reflejando el ambiente interior. María estaba rígida en su nuevo traje de diseñador, el corazón latiendo fuerte mientras 12 miembros del Consejo Ejecutivo la miraban durante su presentación. Habían pasado 3 meses desde que Ana respondió esa llamada fatídica. María se había transformado de señora de la limpieza a ejecutiva clave. Su experiencia lingüística resultaba invaluable mientras García International expandía su portafolio en Medio Oriente, pero el éxito tenía costos inesperados. Señorita López, usted sugiere que reestructuremos todo nuestro enfoque hacia el mercado saudí. Tomás Herrera, el director financiero de cabello plateado, parecía escéptico. Basado en matices culturales. Sí, respondió María con firmeza. Nuestro servicio actual de traducción es técnicamente preciso, pero culturalmente insensible. Nos está costando millones en negociaciones retrasadas. Roberto García observaba desde la cabecera de la mesa con expresión impenetrable. Su relación se había vuelto compleja. Parte mentor,
parte empleador, parte algo que ella no lograba definir. Su interés en Ana solo se había intensificado con las sesiones de mentorías semanales que hacían que María se sintiera cada vez más incómoda. El grupo Alfari ha solicitado específicamente que la señorita López maneje todas las comunicaciones de ahora en adelante, dijo García, poniendo fin efectivamente al debate. Su inversión de 800 millones de euros ya ha crecido un 12% bajo su guía. Los ejecutivos asintieron con nuevo respeto. El dinero hablaba el único idioma que todos entendían. Después de la reunión, García pidió a María que se quedara. «Presentación brillante», dijo, sirviendo 2 vasos de whisky escocés. «Has superado mis expectativas». «Gracias». María aceptó el vaso pero no bebió. «Señor García, hay algo que debemos discutir sobre Ana». Su expresión cambió sutilmente. «¿Hay algún problema en San Miguel?» «No con su educación. Ella está prosperando académicamente». María eligió cuidadosamente sus palabras, pero mencionó que habían discutido llevarla a Arabia Saudita para las negociaciones de Alfari el próximo mes. «Sería una increíble aliada», dijo García con suavidad. «Khalid la adora. Tener una niña prodigio como nuestra embajadora cultural nos daría una ventaja imbatible. Tiene 8 años, no es un activo», dijo María dejando el whisky intacto, «y necesita estar en la escuela, no en reuniones internacionales de negocios». La sonrisa de García se enfrió. «María, seguro entiendes lo que está en juego. El acuerdo con los Alfari podría expandirse a miles de millones. El don de Ana no debería desperdiciarse en un aula cuando podría estar haciendo historia». «¿Por hacer historia, quieres decir hacerte dinero a ti?», replicó María con la atención aumentando. «Estoy agradecida por todo lo que has hecho por nosotras, pero el futuro de Ana no es negociable». García se recostó estudiándola. «¿Sabes? Cuando te vi por primera vez limpiando mis pisos, nunca imaginé que estaría sentada frente a mí en Armani rechazando una petición». Su tono era ligero, pero sus ojos calculadores. «La vida cambia rápido, ¿no?» «Algunas cosas no cambian», respondió María. «Mi prioridad siempre ha sido el bienestar de Ana. ¿Y tú crees que no tengo sus mejores intereses en mente?» García abrió los brazos. «Mira todo lo que he proporcionado. La mejor educación, oportunidades que la mayoría de los niños ni podrían soñar. Ahora tiene un futuro. Siempre lo tuvo», dijo María en voz baja, «quizá no con riqueza ni privilegios, pero con amor e integridad». La expresión de García se endureció. «Los nobles sentimientos no pagan la matrícula de San Miguel ni la hipoteca de tu nuevo apartamento». Se puso de pie, abrochándose la chaqueta. «Piensa bien tu posición, María. Y sí, di que así. Todo en tu nueva vida existe porque reconozco valor y lo recompenso en consecuencia. Si los dones lingüísticos de Ana ya no están disponibles para García International, tendré que reconsiderar la inversión de la compañía en ambas». La amenaza quedó suspendida en el aire entre ellas. María sintió una fría realización recorrerla. La jaula de oro había estado allí todo el tiempo. Simplemente no había querido ver los barrotes. «Necesito recoger a Ana», dijo levantándose. «Continuaremos esta discusión mañana». «Por supuesto», sonrió García. «De nuevo todo es negocio». «Ah, y María, Ana mencionó que ahora está aprendiendo japonés. Coincidencia fascinante. Estamos explorando una gran adquisición en Tokio el próximo trimestre». Mientras María salía del edificio, la tormenta estalló sobre su cabeza. Se refugió en una cafetería con las manos temblando mientras llamaba a su vieja amiga Sofía, quien le había advertido sobre la reputación de García. «Él está usando a Ana», susurró María al teléfono. «Pensé que nos estaba ayudando, pero solo está explotando su talento». La respuesta de Sofía fue suave, pero firme. «¿Sabías quién era María? Los hombres como García no dan sin querer algo a cambio. ¿Qué hago? No podemos volver a cómo estaban las cosas. A Ana le encanta su escuela, nuestra nueva casa. Por primera vez tiene oportunidades que siempre soñé darle. La pregunta es, ¿qué precio estás dispuesta a pagar? Y lo más importante, ¿qué precio pagará Ana?» Mientras la lluvia azotaba las ventanas, María tomó una decisión.
Encontraría la manera de liberarse de la influencia de García sin sacrificar el futuro de Ana. Solo necesitaba tiempo y un plan. Al otro lado de la ciudad, en el ático de García, el multimillonario hizo una llamada Telef. «Necesito información sobre el pasado de María López», le dijo a su investigador privado. «Algo something. Me dice que nuestra lingüista milagrosa oculta algo. Algo que podría ayudarme a asegurar permanentemente los talentos extraordinarios de su hija». Flores de cerezo flotaban por el patio de la Academia San Miguel mientras los padres se reunían para la exhibición de primavera. Habían pasado 5 meses desde que Ana contestó esa llamada que cambió su vida y externamente todo era perfecto. María estaba sentada en la primera fila. Su vestido de diseñador y el cabello cuidadosamente peinado la hacían indistinguible de las madres adineradas que la rodeaban, al menos en la superficie. En el escenario, Ana estaba de pie con confianza ante los padres y administradores reunidos. Con solo 8 años, se había convertido en una especie de celebridad en San Miguel. Hoy demostraría sus habilidades lingüísticas dando el discurso de bienvenida en los 7 idiomas que conocía. Mi viaje comenzó con la voz de mi madre. Ana comenzó en español, su voz clara resonando en el auditorio. Me enseñó que los idiomas son puentes entre mundos, mientras Ana pasaba sin esfuerzo al francés, luego al mandarín. María sintió un orgullo que le llenó el pecho, pero mezclado con ese orgullo había miedo. Durante los últimos meses, la influencia de Roberto García sobre sus vidas se había vuelto cada vez más controladora. Él estaba sentado junto a María, entusiasmado mientras Ana completaba la parte en árabe. Para todos los demás, él parecía el benefactor generoso, el visionario que descubrió a un prodigio de orígenes humildes. Solo María veía el cálculo detrás de sus sonrisas, la forma en que sus ojos seguían a Ana como si fuera una valiosa adquisición. «Es extraordinaria», susurró García. El embajador Kitty preguntó específicamente si podría unirse a nuestra reunión la próxima semana. «Tiene exámenes», respondió María en voz baja. «He hablado con la directora Vargas. Está arreglado». Las manos de María se apretaron en su regazo. Esa era su nueva normalidad. García tomando decisiones sobre la vida de Ana, manipulando las circunstancias, haciendo que las objeciones de María fueran inútiles. Tras la exhibición se celebró una recepción en el gran salón de la escuela. Padres adinerados rodeaban a Ana pidiéndole que dijera frases en distintos idiomas, tratándola como una pieza exótica. «Señora López». María se giró para ver a la directora Vargas, acercándose con una mujer elegante de unos 60 años. «Esta es Margarita Whitmore, directora de la Iniciativa Global para la Juventud. Está muy interesada en los dones de Ana». La mujer extendió una mano manicura. «Su hija es extraordinaria. Identificamos niños excepcionales en todo el mundo para educación especializada. Nuestro programa ofrecería a Ana oportunidades más allá de incluso los recursos de San Miguel». María sonrió cortésmente. «Es muy amable, pero Ana está prosperando aquí. El programa es bastante selectivo», continúa Margarita. «Solo 12 niños en el mundo son elegidos anualmente. Estudian en nuestro campus en Suiza, con los expertos líderes mundiales en sus campos. Suiza a miles de millas». La sospecha de María se encendió. El señor García le presentó el caso de Ana. La sonrisa de Margarita titubeó. «Él es uno de nuestros donantes más generosos. Cuando mencionó las habilidades de Ana, naturalmente nos interesamos. Por supuesto, otro movimiento de ajedrez de García, posicionando a Ana más lejos de la influencia de María. Agradezco la oportunidad», dijo María con cuidado. «Pero Ana tiene solo 8 años, pertenece a su madre». «El programa comienza a los 9 años», respondió Margarita. «Entendemos los lazos familiares, pero los niños excepcionales tienen necesidades excepcionales. Nuestro campus incluye alojamiento para familias con visitas periódicas». «Visitas periódicas». Las palabras helaron a María hasta el alma. «Necesitaré pensarlo», dijo ya sabiendo su respuesta. Más tarde, mientras María y Ana se preparaban para irse, García las interceptó en la entrada. «Los Whitmore organizan», dijo Ana. «Debería conocer a su hijo William. Él asistió al programa suizo y ahora estudia en el MIT con 14 años. Tenemos planes», mintió María.
Cáncelos, dijo García con tono amable pero firme. Esto es importante para el futuro de Ana. La fecha límite para aplicar al grupo del próximo año se acerca. No he aceptado ningún programa suizo, respondió María, manteniendo la voz baja a pesar de la creciente ira. La sonrisa de García permaneció, pero sus ojos se endurecieron. María, sé razonable. Esta es una oportunidad sin igual. La mayoría de los padres sacrificarían cualquier cosa por una oportunidad así. Eso es precisamente, dijo María. No sacrificaré mi relación con mi hija por ninguna oportunidad, no importa cuán prestigiosa sea. García puso una mano en su brazo, guiándola ligeramente lejos de los padres cercanos. Tu dedicación es admirable, pero potencialmente equivocada. Los dones de Ana podrían cambiar el mundo, pero solo con el desarrollo adecuado. Es una niña, no un activo corporativo para desarrollar. Sí, sé, María, por supuesto, pero los niños crecen. La pregunta es, ¿en qué? Su agarre se apretó ligeramente. ¿En alguien extraordinario con influencia global o en alguien limitado por el miedo de una madre a dejar ir? La acusación dolió. María apartó su brazo. Esta conversación terminó. Ana y yo vamos a casa, señorita López. La voz de García bajó. Recuerde su posición, la beca, su trabajo, el apartamento. Todo puede ser reevaluado si no toma decisiones en el mejor interés de Ana. Antes de que María pudiera responder, Ana apareció a su lado, aún radiante por su éxito. «Mamá, ¿podemos comer helado para celebrar?» María forzó una sonrisa. García se arrodilló a nivel de Ana. «¿Te gustaría cenar conmigo esta noche en un hotel elegante con gente importante que quiere conocerte? Tienen una escuela especial en Suiza donde niños como tú aprenden cosas increíbles». Los ojos de Ana se agrandaron como Hogwarts. García se rió. «Mejor aún, he oído que su helado es magnífico». Ana miró a María con emoción evidente. «¿Podemos ir, mamá?» Atrapada, María asintió, observando cómo la máscara de benevolencia de García volvía a colocarse. Necesitaba actuar pronto, antes de que su influencia sobre Ana creciera más, antes de que Suiza se convirtiera en una realidad. Esa noche, después de que Ana se durmiera, María hizo una llamada a Miguel Ortiz, un antiguo colega de sus días de lingüística que ahora trabajaba en las Naciones Unidas. «Necesito una salida, Miguel», susurró. «García está tratando de separarme de Ana. Necesito otra opción, un trabajo donde mis habilidades importen, pero donde Ana se quede conmigo». «Bueno, la ONU tiene una vacante en el departamento de traducción», respondió Miguel. «El sueldo no igualará al de García, pero hay una escuela para hijos de diplomáticos con un excelente programa de idiomas. ¿Cuándo puedo hacer la entrevista?» «La próxima semana. Pero María, ten cuidado. Los hombres como García no dejan ir activos valiosos fácilmente». Mientras colgaba, María miró la forma pacífica de Ana durmiendo. Lo que viniera después lo enfrentarían juntas. Ninguna jaula de oro valía el precio de la libertad de su hija o la suya propia. El sobre Manila llegó al apartamento de María una mañana de martes, entregado por un mensajero privado sin dirección de retorno, solo su nombre impreso en una etiqueta sencilla. Dentro había una sola fotografía. María, 9 años más joven, parada frente a la Universidad Complutense con el profesor Carlos Haro, el padre de Ana. Una nota adhesiva amarilla tenía un mensaje escrito a mano. «Mañana 2 p.m. en mi oficina. Ven sola. R.G.». Las manos de María temblaron mientras metía el sobre en su bolso. García había encontrado a Haro, después de esos 9 años protegiendo a Ana de la verdad sobre el rechazo de su padre. García había descubierto su secreto más doloroso. En su oficina del ático, al día siguiente, García estaba sentado detrás de su enorme escritorio, la luz de la mañana destacando sus rasgos. No se levantó cuando María entró, solo indicó la silla frente a él. «Profesor Carlos Haro», dijo García deslizando un archivo hacia ella. «Actualmente decano de lingüística en la Universidad de Salamanca, casado con Elena Haro, hija de un magnate español de medios con 2 hijos oficiales». María guardó silencio con el rostro cuidadosamente neutral, a pesar de la agitación en su estómago. «La biografía de Haro convenientemente omite su tiempo en Complutense», continuó García, «o su aventura con una brillante estudiante
llamada María López, o la hija que resultó de esa aventura. ¿Qué quieres, Roberto?, preguntó María con voz más firme de lo que se sentía. El Departamento de Traducción de la ONU. De verdad, María. La sonrisa de García fue fría. ¿Creíste que no sabría de tu entrevista la próxima semana? Por supuesto que lo sabía. La red de influencia de García parecía ilimitada. Esto es control, dijo María. No soportas que no deje que conviertas a Ana en tu activo corporativo personal. Esto es potencial, replicó García. Ana podría tenerlo todo. La mejor educación, conexiones con líderes mundiales, un futuro más allá de lo que podrías proveer con el salario de una traductora de la ONU, con el pequeño precio de estar separada de su madre y manipulada por ti. García se inclinó hacia adelante. Te ofrezco una elección. Opción 1. El programa en Suiza. Recibirás un paquete de compensación generoso y derechos de visita. Ana tendrá oportunidades de clase mundial, derechos de visita para mi propia hija. La voz de María se elevó. Eso no es una elección. La opción 2 es menos agradable. García continuó como si ella no hubiera hablado. La reputación, el matrimonio y la carrera del profesor Haro dependen de su imagen cuidadosamente construida. Este expediente contiene evidencia de ADN sobre la paternidad de Ana, además de documentación sobre cómo Haro abusó de su posición con una estudiante y luego orquestó su despido cuando quedó embarazada. La sangre de María se heló. Lo destruirías. Yo expondría la verdad. García corrigió. A menos que él reclame sus derechos parentales e inscriba a Ana en el programa suizo él mismo. Con sus conexiones familiares, ganaría fácilmente la custodia de una niña que le has ocultado por 8 años. Eso no pasó, susurró María. Es su palabra contra la tuya, un decano distinguido contra una antigua limpiadora. Los ojos de García eran implacables. ¿Quién crees que creerán los tribunales? La mente de María corría. García había orquestado todo desde el principio. La oferta de trabajo, la Academia San Miguel, el encuentro accidental con la directora del programa suizo, todo para separarla de Ana. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué Ana? ¿Hay otros prodigios lingüísticos? Ninguno como Ana, respondió García. Sus habilidades son sin precedentes, 7 idiomas hablados perfectamente a los 8 años. Puede ser cualquier cosa. Diplomática, agente de inteligencia, negociadora corporativa valuada en miles de millones, pero solo con la guía correcta. Tu guía, dijo María amargamente. Reconozco su potencial porque yo lo viví, dijo García suavizando un poco la voz. Fui descubierta por un empresario que vio más allá de mis circunstancias. Crecí en el Bronx en cuidado temporal. Nadie me quería hasta que Jeremías García reconoció mi aptitud para los números y los idiomas. Por primera vez, María vio algo genuino en él, un reflejo de su propio pasado en el presente de Ana. Me adoptó, me dio su nombre, sus oportunidades. Sin él no habría sido nada. Le estoy ofreciendo a Ana la misma oportunidad. Hay una diferencia, dijo María en voz baja. Jeremías García salvó a una niña no deseada del cuidado temporal. Tú estás tratando de quitarle a una niña amada a su madre. Algo parpadeó en el rostro de García. Duda quizá, o un momento de reconocimiento. Tienes una semana para decidir, dijo finalmente, Suiza con tu bendición y participación, o una batalla por la custodia que perderás. María se levantó al su falda con manos temblorosas. Has pensado en todo, ¿verdad? ¿Verdad? Excepto en una cosa. ¿Y qué es, Ana? Has calculado cada respuesta adulta, manipulado cada circunstancia, pero Ana no es un objeto. Roberto es una persona con su propia mente y corazón. Es una niña que seguirá el camino marcado por los adultos, replicó García con desdén. María fue hacia la puerta, luego se detuvo. ¿Alguna vez le resentiste a Jeremías por decidir el rumbo de tu vida? La pregunta tomó a García desprevenido. Por un momento, su máscara cayó revelando algo herido debajo. Me salvó, dijo García, pero hubo un vacío en esas palabras. ¿Qué costo?, preguntó María suavemente. Luego se fue sin esperar respuesta. Fuera. Las calles de Madrid latían con la actividad del mediodía. María caminaba sin rumbo, su mente girando con elecciones imposibles. No podía luchar contra la maquinaria legal de García,
No podía soportar ver a Ana arrebatada por un padre que la rechazó antes de nacer. No podía aceptar Suiza y visitas periódicas. Su teléfono vibró con un mensaje de la Academia San Miguel. Por favor, venga inmediatamente. Incidente con Ana. El corazón de María dio un vuelco mientras llamaba un taxi. En la escuela encontró a Ana sentada frente a la oficina de la directora, aferrando algo en sus pequeñas manos. «¿Qué pasó, mija?», preguntó María arrodillándose a su lado. Ana abrió sus manos para revelar una hermosa caja de música esmaltada. «El señor García me dio esto ayer. Toca una canción cuando la abres». La traje para mostrar. Pero cuando la abrí en clase empezó a reproducir una grabación de mí hablando todos mis idiomas en lugar de música. Todos quedaron impresionados, pero luego la directora Vargas se enojó mucho y se la quitó. María sintió hielo en sus venas. Una grabación. Apareció la directora con expresión grave. «Señora López, este dispositivo contiene tecnología sofisticada de grabación disfrazada de adorno infantil. Ha estado grabando todo lo que se dice cerca y transmitiendo los datos externamente. Esto es una seria violación de leyes de privacidad y de la política escolar». Le entregó a María una tarjeta de presentación. Esto estaba dentro del mecanismo, quizá pueda explicarlo. La tarjeta pertenecía a Margarita Whitmore de la Iniciativa Global Juvenil, el programa suizo. De repente, todo encajó. García no solo estaba separando a Ana de María, estaba documentando las habilidades de Ana para la aplicación al programa, usándola como sujeto de demostración sin que ella lo supiera. «¿Dónde está la caja de música ahora?», preguntó María. «Nuestro departamento de TI la está examinando. Estamos considerando involucrar a las autoridades». Mientras la directora continuaba hablando sobre las violaciones de privacidad, el teléfono de María vibró con un mensaje de un número desconocido. «Khalid Alfari solicita reunión por asuntos relacionados en el Hotel Ritz Madrid a las 4 p.m. Hoy, María fijó la mirada en el mensaje. Khalid Alfari, el empresario saudí, cuya llamada Ana contestó meses atrás, el catalizador de todo lo que siguió. Por primera vez desde que llegó el sobre esa mañana, María sintió algo más allá del miedo y la desesperación. Sintió un destello de esperanza. «Directora Vargas, necesito llevarme a Ana ahora mismo. Y quisiera esa caja de música como evidencia». Algo en el tono de María debió transmitir la gravedad de la situación, porque la directora simplemente asintió. Al salir de la Academia San Miguel, Ana miró a su madre. «Estamos en problemas, mamá». María apretó la mano de su hija. «No, mija, pero ahora debemos ser muy valientes. Vamos a encontrarnos con alguien que podría ayudarnos». «¿Quién?». «El señor Alfari, el hombre con quien hablaste árabe en el teléfono rojo, ¿recuerdas?». Ana asintió solemnemente. «Recuerdo todo, mamá». «Bien», dijo María levantando la mano para llamar un taxi, «porque es hora de que ambas usemos todo lo que sabemos». La opulencia del Hotel Ritz parecía existir en otro universo comparado con la antigua vida de María. Candelabros de cristal lanzaban luz dorada sobre los suelos de mármol, mientras el personal uniformado se movía con discreción práctica. Ana apretó la mano de su madre con fuerza mientras las escoltaban a una suite privada. «Recuerda, mija, habla solo cuando te hablen», susurró María. «El señor Alfari es un hombre muy importante». Las dobles puertas se abrieron para revelar a Khalid Alfari, alto y distinguido con su túnica tradicional y barba canosa plateada, ojos penetrantes. «Señora López», el acento de Alfari era suave, su español perfecto y la notable Ana. «Gracias por venir». Al sentarse, Alfari observó a Ana con interés, sin disimulo. «Eres aún más joven de lo que imaginé por teléfono. 7 idiomas a los 8 años». «Extraordinario». «Gracias, señor», respondió Ana, en un árabe impecable. Khalid sonrió, volviendo al español. «Una mujer sabia, tu madre», se volvió hacia María. «Señora López, seré directo. Roberto García me contactó sobre invertir en un programa educativo suizo. Mencionó específicamente a Ana como su estrella con él como tutor legal». El aliento de María se cortó. «Él no tiene derecho». «Lo sé», interrumpió Alfari suavemente. «Mis investigadores son minuciosos. El comportamiento de García me preocupó, así que hice averiguaciones.
Entregó a María una carpeta con fotografías de García, reuniéndose con el profesor Haro y Margarita Whitmore, además de documentos legales que detallan los procedimientos para la transferencia de custodia. Ha estado planeando esto por meses, susurró María. Desde el día que Ana contestó su llamada, confirmó Alfari. El trato de 866 millones fue genuino, pero la intervención de tu hija le dio a García algo que valora más que el dinero: el control sobre un activo verdaderamente extraordinario. Ana no es un activo, dijo María con firmeza. Para ti es una hija, para García es potencial. Así construyó su imperio, encontrando talento excepcional y atándolo a él mediante deudas, gratitud u obligación legal. Como intentó conmigo, se dio cuenta María. El trabajo, el apartamento, la escuela, todo creaba dependencia. García calculó mal contigo. Supuso que la necesidad financiera anularía el instinto maternal. ¿Dobes? ¿Qué quiere con Ana?, preguntó María. La iniciativa global juvenil parece educativa, pero funciona principalmente como un conducto de talento para gobiernos y corporaciones. Sus graduados salen con lealtad inquebrantable hacia sus patrocinadores. García mismo fue uno de esos reclutas hace décadas. Ana intervino. ¿Es el señor García un hombre malo? Alfari consideró la pregunta seriamente. No, niña. Él cree que ofrece oportunidades, pero su versión requiere que renuncies a tu libertad para elegir tu propio camino. ¿Por qué nos ayudas?, preguntó María. Eres socio comercial de García. Fui criado con 7 hermanas. Los lazos familiares son sagrados en mi cultura. Lo que García propone viola principios que valoro mucho. Alfari se inclinó hacia adelante. Propongo una alternativa. Mi fundación necesita a alguien para coordinar servicios de traducción, alguien con tus calificaciones. María parpadeó. Me ofreces un trabajo con compensación adecuada, horario flexible y acceso a una escuela internacional en Londres, donde los dones de Ana serían nutridos junto a hijos de diplomáticos. Sin separación, sin Suiza y García, no nos dejará ir tan fácilmente. Alfari sonrió. Déjalo a él, a mí y su dispositivo de grabación en Ana. El espionaje corporativo conlleva serias penalidades. La caja de música, susurró Ana. Efectivamente, muy desafortunado, también grabó sus propias conversaciones incriminatorias. Alfari sacó una memoria USB. Tienen 24 horas para decidir. Si aceptan un jet privado, saldrá hacia Londres mañana por la noche. Mientras se iban, Ana charlaba emocionada sobre Londres. El teléfono de María vibró con un mensaje de García. Mi oficina 9 es hoy día sin ANEM. Mañana, hora de la decisión final. A la mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, mientras María subía en el ascensor hacia la oficina de García en el ático. Ana estaba a salvo con Sofía, sin saber que ese día determinaría su futuro. García estaba de pie junto a la ventana, observando cómo la lluvia azotaba el vidrio. No se volvió cuando María entró. «Perdiste la reunión de emergencia del consejo esta mañana», dijo. Khalid Alfari retiró todas sus inversiones de García International, 866 millones de euros, desaparecieron de la noche a la mañana. «Lamento escuchar eso», dijo María, manteniendo la voz neutral. García se giró con una expresión más dura que nunca había visto. «Interesante coincidencia. Te reúnes con Alfari y de repente mi mayor inversionista abandona una asociación muy rentable. Quizá descubrió algo que le hizo cambiar de opinión, como un dispositivo de grabación». La sonrisa de García fue fría. «Sí, sé de tu reunión. Sé todo». María tiró un documento legal sobre su escritorio. Papeles de custodia ya presentados ante la corte. El profesor Haro fue notablemente cooperativo una vez que entendió lo que estaba en juego. María sintió ya hielo en las venas mientras escaneaba el documento. Carlos Haro afirmaba la paternidad y buscaba la custodia completa de Ana, alegando necesidades educativas extraordinarias y la interferencia de la madre con las oportunidades educativas. «Eres un monstruo», susurró. «Soy pragmático», corrigió García. «Los dones de Ana son demasiado valiosos para desperdiciarlos. Algún día me agradecerá por asegurar que su potencial no se malgastara»,
Te odiará por separarla de su madre. Los niños se adaptan. Yo lo hice. García se acomodó la corbata. La audiencia es la próxima semana. Dada la posición de Haro y las pruebas de tu interferencia en las oportunidades de Ana, espero una resolución rápida. Y la oferta de Alfari Londres le daría todo lo que dices querer para la educación de Ana bajo la influencia de Alfari, no la mía. García negó con la cabeza. Ana merece lo mejor. María luchó por controlar su pánico. ¿Y si convenciera a Alfari de reinvertir con ciertas condiciones? Un compromiso. García consideró interesante la idea. ¿Qué condiciones? Ana se queda conmigo. No Suiza, en cambio, asiste a San Miguel con instrucción suplementaria. Alfari y García International financian conjuntamente su educación. ¿Y qué gano yo con ese arreglo? Acceso legítimo a las habilidades lingüísticas de Ana para propósitos comerciales adecuados. Bajo mi supervisión y con limitaciones razonables, García la estudió calculadoramente. La reinversión de Alfari tendría que incluir penalizaciones por retiro anticipado y requeriría mi participación documentada en la planificación educativa de Ana. Hablaré con él hoy. Hazlo. García miró su reloj. Tengo una reunión para almorzar. Si Alfari rechaza, la audiencia de custodia seguirá según lo planeado. Afuera, la lluvia empapó a María mientras caminaba sin rumbo por el centro. Había ganado tiempo, nada más. Su teléfono sonó. Alfari, ¿has decidido?, preguntó. García sabe todo. Ha presentado papeles de custodia con el padre biológico de Ana. Esto complica las cosas, pero no cambia nada. La oferta sigue en pie. Nos peleará en la corte. El padre de Ana tiene estatus, conexiones e historia que quiere mantener oculta. Intervino Alfari. Mis investigadores han sido minuciosos. La cooperación del profesor Haro con García fue coercitiva. Con las garantías adecuadas, su posición podría cambiar. ¿Qué garantías? Seguridad financiera para su familia legítima, discreción sobre su pasado y no obligación de participar en la vida de su hija abandonada más allá de la documentación legal. Más tarde, María recibió un paquete de Margarita Whitmore con pruebas del verdadero propósito del programa suizo, crear activos especializados con acondicionamiento lingüístico y cognitivo. Niños separados de sus familias y moldeados para hacer valiosas herramientas de inteligencia y corporativas. Un video final mostraba a Whitmore misma. Señora López, me uní a la iniciativa creyendo que servíamos a niños talentosos. La verdad es más oscura. Salve a su hija. Huya. El teléfono de María vibró con un mensaje de Alfari. Haro ha retirado la petición de custodia. Documentación legal confirmada. El camino está despejado. Miró el reloj. 3:47 de la tarde. Justo más de 3 horas para que el avión despegara. Tiempo suficiente para recoger a Ana en casa de Sofía, agarrar sus bolsas de emergencia y escapar. Londres las recibió con la típica llovizna inglesa y la promesa de un nuevo comienzo. Alfari había arreglado un apartamento cómodo en South Kensington, a poca distancia de la Academia Internacional, donde Ana comenzaría clases la siguiente semana. Habían pasado 3 días desde su partida apresurada de Madrid y su nueva vida apenas comenzaba a asentarse. Mamá, mira, ¿es esa nuestra nueva casa? Ana pegó la cara a la ventana del taxi mientras llegaban a una encantadora casa victoriana, cuya fachada de ladrillo estaba suavizada por la hiedra trepadora. Sí, mi hija, María sonrió. Aunque la ansiedad aún le revolvía el estómago, el alcance de García era largo y su ira por su escape sería formidable. Su apartamento ocupaba el segundo piso del edificio, con techos altos y ventanas grandes que llenaban el espacio con una suave luz gris. Muebles modernos se mezclaban con piezas vintage, creando un ambiente cálido muy distinto al lujo estéril de su apartamento en Madrid. «Es perfecto», susurró Ana corriendo de un cuarto a otro con emoción. «Y ese es mi uniforme escolar», señaló un blazer azul marino colgado en la puerta de una habitación. «Empiezas el lunes», confirmó María. «La escuela tiene niños de 30 pascalices diferentes. Tendrás clubes de idiomas, programas de intercambio cultural y amigos que no se burlarán de mí por saber demasiado», preguntó Ana con esperanza. El corazón de María se apretó.
Exacto. Allí ser multilingüe es normal, incluso celebrado. El teléfono de María sonó con el número de Alfari. Contestó de inmediato. ¿Ya están instaladas?, preguntó sin preámbulos. Sí, gracias. Ana está encantada con la escuela. Excelente. Tu puesto en la Fundación Patrimonio Lingüístico comienza mañana. Mi asistente te recogerá a las 9, suavizó el tono. Y señora López, García ha hecho consultas en Londres. El aliento de María se cortó. Ya nos está buscando, como era de esperarse, pero tu documentación te presenta como María Vega, especialista brasileña americana reclutada de São Paulo. Ana está inscrita como Ana Vega, una huella documental diferente. ¿Será suficiente? Combinado con las advertencias legales sobre acoso y las pruebas que poseemos sobre sus dispositivos de grabación. Sí, García es ambicioso, no tonto. A la mañana siguiente, la asistente de Alfari, una mujer inglesa enérgica llamada Penélope, escoltó a María a la sede de la fundación cerca de Regent's Park. Como directora de comunicaciones multilingües, María coordinaría entre investigadores de campo y equipos de traducción, comenzando con idiomas indígenas de la cuenca amazónica. Mientras tanto, Ana prosperaba en la Academia Internacional. A diferencia de la rígida jerarquía de San Miguel, la Academia abrazaba la diversidad. Las habilidades lingüísticas de Ana ganaron admiración en vez de resentimiento, y regresaba a casa hablando sobre amigos en lugar de aislamiento. 3 semanas después de su vida en Londres, María recibió una visita inesperada en la fundación. Levantó la vista y encontró a Khalid Alfari en el umbral de su oficina. «Estoy en Londres por poco tiempo y quería ver cómo te estás adaptando», explicó. Tras discutir su trabajo, María preguntó directamente: «¿Por qué nos ayudaste realmente, señor Alfari?». Si la pregunta lo sorprendió, no lo demostró. Varias razones. Los métodos prácticos de García me preocupan. Los negocios requieren confianza y los hombres que ven a las personas como mercancías eventualmente extienden esa visión a todo y las razones personales. Hace 30 años, tuve una hija con habilidades matemáticas extraordinarias. Mi familia quiso que asistiera a un programa especial en Suiza, el predecesor de la iniciativa de García. El pulso de María se aceleró. ¿Qué pasó? Era joven, ambiciosa, fácilmente convencida por promesas de oportunidades excepcionales. Permití que se la llevaran. Sus ojos se oscurecieron. 2 años después devolvieron a una niña diferente, técnicamente brillante, pero emocionalmente dañada. El vínculo entre nosotras se rompió. Ahora trabaja en una empresa tecnológica en Singapur. Llama fielmente en vacaciones, pero sigue siendo una extraña. «Lo siento mucho», susurró María. Cuando escuché a Ana en esa llamada y luego descubrí el interés de García en ella, reconocí una historia que se prepara para repetirse. Estás protegiendo a Ana del destino de tu hija. Te ofrezco la elección que debía hacer hace 30 años. Nutrir habilidades excepcionales sin destruir a la niña que las posee. Pasaron 6 meses en Londres, trayendo un otoño fresco, luego invierno y finalmente las primeras tímidas señales de primavera. Las mujeres López, ahora oficialmente Vegas, se habían adaptado a ritmos que se sentían notablemente normales. El trabajo de María en la Fundación Patrimonio Lingüístico se había ampliado para incluir el desarrollo de un algoritmo revolucionario de traducción. Ana, ahora con 9 años, se había convertido en una de las alumnas estrellas de la Academia Internacional, añadiendo hindi y japonés a su repertorio lingüístico. García había regresado a Madrid tras su fallida aventura de recaudación en Londres. Su programa suizo estaba en peligro por filtraciones misteriosas sobre su verdadera naturaleza. Financial News reportó que García International enfrentaba preocupaciones de inversores e investigaciones regulatorias sobre espionaje corporativo. Una mañana, Penélope apareció en la puerta de María, su actitud usualmente imperturbable un poco alterada. «Hay alguien que quiere verte. No tiene cita, pero es bastante insistente». Antes de que María pudiera responder, apareció una mujer elegantemente vestida, de unos 30 y tantos años, con rasgos llamativos que combinaban ascendencia asiática y europea. «Señora López», dijo la mujer, usando deliberadamente el nombre real de María.
Soy Sofía García. Necesitamos hablar. La sangre de María se heló, la hija de García. Una vez a solas, Sofía tomó asiento sin esperar invitación. Has causado un gran revuelo en la vida de mi padre. Tu padre intentó llevarse a mi hija, respondió María con voz firme. Sí, lo hizo. Los métodos de mi padre siempre han sido problemáticos, especialmente con niños dotados. ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo me encontraste? No fue difícil encontrarte. Mi padre lleva registros meticulosos de sus obsesiones. Sofía colocó una carpeta sobre el escritorio de María. Estoy tratando de evitar una tragedia. Mi padre está muriendo. Cáncer de páncreas, terminal 3 meses, quizá 4. Fue diagnosticado poco después de que salieras de Madrid. El pronóstico fue inmediato, pero se negó a aceptarlo. María sintió un vacío extraño. Lamento lo de tu familia, pero no veo cómo esto nos afecta a Ana y a mí. La enfermedad de mi padre ha intensificado ciertas fijaciones. Habla constantemente de Ana, revisa sus archivos, ve grabaciones de ella hablando diferentes idiomas. Está convencido de que ella representa su legado más importante. Todavía intenta encontrarla. En sus momentos más lúcidos, comprende que esa búsqueda es inútil, pero a medida que avanza la enfermedad, su obsesión crece. Sofía abrió la carpeta, revelando documentos legales que prohíben a García contactar a María o Ana y establecen fideicomisos para la educación de Ana. ¿Por qué aceptaría esto?, preguntó María. No lo ha hecho, pero a medida que su salud empeora, yo he asumido el control de García International. Estos acuerdos, una vez firmados, serán vinculantes sin importar las objeciones de mi padre. Estás actuando en contra de los deseos de tu padre. Yo actúo para preservar lo que queda de su legado y proteger a una niña inocente de su obsesión. Sofía vaciló. Estuve en un programa similar en Ginebra, no en Suiza, pero con el mismo enfoque. Te separaron de tu familia. Mi madre murió cuando tenía 7 años. Mi padre construía su imperio y creía que el programa ofrecía mejores oportunidades. Su voz permaneció firme, pero algo perturbado brilló en sus ojos. Tenía 12 años cuando regresé a Madrid, académicamente avanzada, fluida en 5 idiomas y completamente alejada de mi padre. Lo siento, dijo María suavemente. Con Ana, algo diferente está pasando. Él se ve reflejado en su historia. La niña dotada de orígenes humildes cree que está ofreciendo la salvación que Jeremías García le dio a él, destruyéndole la relación con su madre, dijo María. Exactamente. En su mente, es un sacrificio necesario para una mayor oportunidad. Sofía tocó los documentos. Estos aseguran que esa fantasía nunca se convierta en realidad, sin importar lo que pase con su enfermedad. Los cerezos en flor flotaban en la brisa primaveral por los parques de Londres, mientras María caminaba a casa desde la fundación. Habían pasado 2 años desde su escape de Madrid, desde que la hija de García apareció con documentos legales asegurando su protección. En ese tiempo, María confirmó por canales discretos que Roberto García había muerto 8 meses después de la visita de Sofía. La vida se había asentado en patrones cómodos. El algoritmo de traducción de María había revolucionado el trabajo de la fundación, ganando reconocimiento profesional que ella pensó perdido para siempre. A los 11 años, Ana prosperaba en la Academia Internacional. Sus habilidades lingüísticas ahora abarcaban 10 idiomas. Habían construido una buena vida, segura, satisfactoria, con oportunidades que ninguna de las dos había imaginado durante sus días difíciles en Madrid. Lo que hacía aún más inquietante el mensaje en el teléfono de María. Reunión urgente solicitada. Hotel Ritz, Londres, mañana a las 2 p.m. K. Al día siguiente, María entró al elegante vestíbulo del hotel con una sensación de déjà vu. Alfari esperaba en un salón privado, luciendo más viejo de lo que recordaba, aún distinguido, pero con líneas más profundas alrededor de los ojos. Señora López, la saludó. Gracias por venir. Su mensaje sonaba urgente, respondió María tomando asiento frente a él. Así es, esperó Alfari hasta que quedaron a solas para continuar. El programa suizo que García promovía continúa. A pesar de su muerte y los escándalos que la rodearon, María sintió un peso frío en el estómago.
¿Cómo es posible? El programa se ha reubicado, renombrado con nuevos patrocinadores financieros. Todavía reclutan niños excepcionales en todo el mundo. Han identificado a otro niño con dones lingüísticos similares en Mumbai, de 8 años y fluido en 6 idiomas. El pulso de María se aceleró. ¿Quieres intervenir como hiciste con Ana? Sí, pero necesito tu ayuda. ¿Cómo? Los padres del niño son escépticos, pero tentados por las promesas del programa. Son personas educadas con recursos limitados, muy parecidos a ti. ¿Y quieres que comparta mi experiencia? La realidad detrás de las promesas. Sí, tu historia podría ser un testimonio poderoso. María consideró la solicitud con cuidado. Durante 2 años se había concentrado en construir su nueva vida, evitando deliberadamente pensar en García y en el programa suizo. El nombre de la niña es Priya, añadió Alfari en voz baja. Me recuerda mucho a Ana a esa edad. El nombre impactó a María como un golpe físico. Priya, como la amiga de Ana en la escuela, la misma. Tu hija hizo amistad con Priya Sharma durante un intercambio cultural el último trimestre. Ana le enseñó origami japonés. Priya le enseñó canciones en hindi. El programa identificó a Priya a través de ese intercambio. La amistad de Ana llamó su atención inadvertidamente. ¡Oh! Dios, susurró María horrorizada. Ana se culpará si Priya desaparece en ese programa. Por eso debemos impedirlo, dijo Alfari con tono gentil pero firme. La familia Sharma llegará a Londres mañana para una evaluación preliminar, en lo que creen es una academia prestigiosa. En realidad, es el primer paso hacia la separación. María aceptó reunirse con los Sharma, contándoles su historia desde limpiar la oficina de García hasta que Ana contestó la llamada en árabe, desde las oportunidades iniciales hasta la revelación gradual de las verdaderas intenciones de García. Explicó la historia del programa suizo de separar a los niños dotados de sus familias, el acondicionamiento emocional diseñado para transferir el apego de los padres a la lealtad institucional. Los Sharma escucharon con creciente preocupación. Su cortesía inicial dio paso a preguntas directas. Al final de la reunión, cancelaron su cita de evaluación y exploraban opciones alternativas, incluyendo la academia internacional a la que asistía Ana. ¿Los reclutadores del programa simplemente pasarán a otro niño?, preguntó María a Alfari más tarde. Quizás, pero cada intervención les crea dificultades, expone sus métodos, los obliga a trabajar más para ocultar su verdadero propósito. El tono de Alfari se volvió reflexivo. El cambio ocurre gradualmente, señora López, una familia, un niño a la vez. La luz del sol entraba por las ventanas altas mientras María organizaba papeles en su escritorio, preparando la conferencia anual de la Fundación. Habían pasado 5 años desde su escape de Madrid y desde el intento de García de separarla de Ana. En ese tiempo, su vida en Londres había evolucionado de un refugio temporal a un hogar permanente. Ana, ahora de 13 años, había florecido en una adolescente notablemente equilibrada, a pesar de sus habilidades extraordinarias. Con 12 idiomas en su repertorio, se había convertido en la estudiante embajadora más joven del programa de intercambio cultural de la Academia Internacional. El trabajo de María en la Fundación Patrimonio Lingüístico se había expandido dramáticamente. Su algoritmo de traducción ganaba reconocimiento internacional. La vida se había estabilizado, las heridas sanado y las sombras de su pasado se habían desvanecido hasta que llegó el correo electrónico de hoy de Sofía García. Asuntos del patrimonio finalizados. Los efectos personales del padre incluyen objetos relacionados con vosotras. Por favor, aconsejad sobre la disposición. S.G. Antes de que María pudiera considerar su respuesta, sonó el teléfono de su oficina. Señora Vega, hay una joven aquí insistiendo en verla. No tiene cita. Se llama Leila Alfari. María se congeló. La hija de Alfari, a quien él envió al programa suizo hace 30 años. Déjela pasar. Momentos después, una mujer llamativa de unos 30 años entró en la oficina de María. Señora López, dijo la mujer usando deliberadamente el nombre original de María, soy Leila Alfari. Sé de usted por mi padre, aunque nunca nos hemos conocido. Mi padre habla muy bien de usted y su hija.
considera su caso su intervención más importante contra el programa. Su programa, observó María en voz baja. Sí, pasé 7 años en la iteración de Ginebra. Leila explicó que ella y Sofía García habían trabajado juntas durante 3 años y que García había mantenido una extensa investigación sobre el desarrollo lingüístico de Ana. Los objetos que García conservó, su investigación, extensa documentación de los patrones de desarrollo lingüístico de Ana, sus métodos de enseñanza, los marcos teóricos establecidos basados en la velocidad de adquisición. Él continuó estudiándola incluso después de que nos fuimos. Se obsesionó con entender la fuente de sus habilidades, no para explotación, sino para una genuina investigación científica. Su enfermedad lo cambió. Leila sacó una tableta mostrando el proyecto final de García, una metodología educativa integral para enseñar múltiples idiomas simultáneamente a niños pequeños, basada en las técnicas que María usaba con Ana. Lo llamó el método López y continuó. Está diseñado para que cualquier padre pueda implementarlo, independientemente de sus recursos económicos. Lo nombró en mi honor. Sus notas indican que llegó a creer que el elemento crucial en el desarrollo de Ana no era la predisposición genética, ni siquiera tu pericia lingüística. Era la conexión emocional entre ustedes, el amor y la seguridad que crearon condiciones óptimas para el aprendizaje. Leila y Sofía habían estado trabajando para transformar lo que quedaba del programa, preservando la excelencia educativa mientras eliminaban la separación familiar. La investigación de García proporcionó la base científica para sus reformas. Queremos tu participación, señora López, tu experiencia, tu conocimiento. Hemos identificado a otro niño con habilidades lingüísticas similares a las de Ana. En lugar de separarlo de su familia, queremos implementar el método López con la familia como facilitadores principales. Esa noche, María habló de los avances con Ana. Para su sorpresa, Ana había investigado a García el año anterior. El señor García se dio cuenta de que tenías razón desde el principio, observó Ana, que separar a los niños de sus padres estaba mal. ¿Se parece? Sí, entonces deberías ayudarlos, mamá. Si ayuda a otros niños como ese niño o como Prilla, cuando esas personas trataron de reclutarla, ¿sabías de Prilla? Me contó que sus padres casi la enviaron a una escuela especial, pero cambiaron de opinión después de conocer a la mamá de Ana. Ana sonrió. Lo descubrí al final. Por eso nos mudamos a Londres, ¿no? Porque alguien quiso separarnos. María miró a su hija confiada, equilibrada, compasiva, a pesar de sus habilidades extraordinarias, y sintió una oleada de gratitud. García veía los idiomas de Ana como activos a desarrollar. María los veía como puentes para entender. Ambas perspectivas tenían verdad, pero solo una preservó lo que más importaba: la conexión entre madre e hija, que se había demostrado más poderosa que la influencia de cualquier multimillonario. Tenemos opciones, concordaron, y las enfrentaremos juntas como siempre. Si encuentras esta historia interesante e inspiradora, por favor deja un comentario con sí y presiona los botones de me gusta y compartir debajo del video. Tu apoyo nos ayuda a saber que realmente estamos brindando contenido valioso a nuestra audiencia y nos permite difundir esta historia aún más en YouTube. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.